¿Cuántas veces nos hemos sentido rechazados? ¿Cuántas veces sentimos que no encontramos nuestro lugar en el mundo y que sin importar cuántas veces nos esforcemos, simplemente no encontramos un lugar en el que nos sentimos cómodos? El día de hoy quiero hablarte un poco más al respecto. Estamos hablando sobre el lugar secreto del Señor, y el lugar secreto del Señor es el lugar donde nosotros encontramos nuestra identidad y sabemos el valor que tenemos. Si no comprendes aún muy bien de qué se trata este tema, te invito a que puedas ver los videos anteriores y que puedas conectarte con nosotros en esta nueva aventura que es el caminar hacia el lugar secreto del Señor, hacia ese lugar que nos da sentido. En Génesis podemos ver la primera muestra de rechazo, la primera experiencia de rechazo, que es cuando el hombre y la mujer pecan y entonces son sacados del huerto del Edén, y es el primer momento en el que el ser humano se siente rechazado. Y no porque Dios lo haya rechazado, sino porque las mismas acciones que ellos cometieron hicieron que se sintieran rechazados y que no pudieran tener esa cercanía tan maravillosa que tenían con el Señor. Si lees en los versículos, en los primeros capítulos de Génesis, puedes darte cuenta que dice que el Señor bajaba y hablaba con ellos y los llamaba, y ellos se acercaban y conversaban con el Señor. Pero en el momento en que se equivocaron, pues hubo esta situación de separación y esta situación de no encontrar un rumbo y un sentido para la existencia del hombre. Y entonces pasaron muchos años así. Pasaron muchos años de separación y pasaron tantas historias en medio de la separación. En medio de la separación estuvo Moisés, que aunque Moisés tenía conexión con el Señor, el resto del pueblo no la tenía. Y parecía que habían solo algunas personas que podían pasar esta brecha de rechazo y poder acercarse al Señor. Y entonces se ideó un plan, un divino plan, que fue mandar a Jesús a convertirse en hombre, pasar por todas nuestras penalidades y morir en la cruz para romper esta separación que había entre el hombre y Dios. Y entonces aquí quiero ya comenzar a hablar un poco más sobre este plan divino. Porque muchas veces nosotros nos hemos sentido rechazados, como yo decía al principio del video, muchas veces hemos sentido como que no encajamos. Y yo recuerdo que muchas veces en mi adolescencia yo decía, yo quiero casarme, quiero tener familia para encontrar mi lugar en el mundo, para saber que tengo algo que es mío, algo que me pertenece y que nadie me lo va a poder quitar. Pero nuestra identidad y nuestro lugar no se encuentra en una persona, nuestro lugar se encuentra en Dios. Y eso quiero que comprendas esta tarde. Y entonces la pregunta sería, ¿pero por qué Dios nos ama tanto como para haber mandado a su Hijo Jesús a morir una muerte tan trágica por amor a nosotros? ¿O por qué Dios se preocupa tanto por nosotros? ¿Por qué a pesar de nuestras faltas y de nuestras penalidades y de nuestros pecados y de nuestra hipocresía y de nuestra depresión y nuestra ansiedad y nuestra frustración, el Señor se toma tiempo de encontrar un camino para acercarse a nosotros? Y entonces quiero leerles un poco, primero, el Salmo 139, versículo 1, y dice, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Y quiero que nos detengamos en este momento, acá. Porque el Señor nos ama, porque Él nos hizo, y lo dice Génesis, Él nos hizo a su imagen y semejanza, y Él nos ama porque Él nos hizo. Pero Él nos ama porque sabe todo sobre nosotros. Porque nosotros podemos vivir una vida doble, podemos ocultar a las personas lo que realmente vive en nuestro corazón, pero al Señor no. El Señor ve todo, absolutamente todo. Él discierne los corazones, las mentes, y Él puede saber realmente qué es lo que estamos pasando, en qué momento de aflicción nos encontramos o con qué prueba, batalla o pecado estamos luchando. Él lo conoce todo de nosotros, y aún así Él se complace conociéndonos, y es algo tan maravilloso. Dice el versículo número 2, sabes cuando me siento, cuando me levanto, aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Y aquí está
como yo les decía, que Él puede escudriñar mentes. Sabes lo que hago y lo que no hago, no hay nada que no sepas. Estoy leyendo la Biblia del lenguaje sencillo, por si ustedes tienen otro tipo de Biblia y ven como que no encajan un poco las letras. Y dice, todavía no he dicho nada y ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, ahí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también ahí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme de la oscuridad, de nada me serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Vamos a hacer una pequeña pausa acá, porque es lo que yo les decía. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Quiere decir que Él, antes de que nosotros naciéramos, Él se tomó tiempo de diseñar cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y Él se tomó tiempo y dedicación para deleitarse en nuestra creación. Y eso es algo tan maravilloso, ¿verdad? Porque si no le importáramos a Dios, ¿por qué Él estaría perdiendo tiempo en dedicarnos atención? Dice el versículo 14, soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Y quiero que nos pongamos a pensar en esto, porque muchas veces nosotros decimos, es que yo no valgo la pena porque nadie me ama. Es que yo no valgo la pena porque yo no puedo hacer todo lo que los demás hacen. Pero tu simple existencia, si lo quieres ver así, es un milagro. Es algo tan maravilloso, es algo tan increíble, porque ni siquiera la ciencia, con todas las capacidades que tiene y todo el dinero del mundo, ha podido hacer un bebé. Y muchas personas dicen, pero es que está la inseminación y la in vitro y todo esto. Pero poder hacer dos pequeñas células que se junten para formar un ser humano, eso es algo que nadie lo ha podido hacer. Entonces, nosotros somos un milagro y tenemos que repetirnos esto cada vez que tengamos baja la autoestima y que digamos, ay, es que Dios no nos ama, porque de plano yo no valgo nada. Recordemos estas palabras que dice, todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Y afiancémonos en que el Señor nos hizo bien hechos y que somos maravillosos porque Él nos hizo maravillosos. Dice el versículo 15, tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día. Cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría, lo habías anotado en tu libro. Aquí vamos a hacer otro alto, otro stop, ¿verdad? Vamos a ponernos a pensar un poco en esto. ¿Por qué el Señor se tomaría el tiempo de escribir nuestra historia? Y muchas veces pensamos esto y decimos, no, el Señor está solo jalando las cosas y tomando, intentando armar una historia con mis desaciertos diarios. Y entonces el Señor puede decir, yo quiero que tú seas, ¿qué te digo? Un maestro. Pero tú te levantaste un día y compraste un libro de literatura. Y entonces va a decir Dios, ay no, yo quería que fuera médico, pero agarró ese libro, de plano va a ser escritor. No, el Señor no está jalando cosas. El Señor en el momento que nos hizo ya con un plan estipulado de a dónde íbamos a ir, si íbamos a cometer errores, si íbamos a pasar ciertas pruebas o ciertos dolores. El Señor todo lo había escrito. Por eso dice David acá, tú sabes hasta cuánto tiempo voy a vivir. Y no importa cuántas veces nosotros intentamos deshacernos de nosotros mismos, si no es la voluntad de Dios, simplemente no va a pasar. Porque Él ha estipulado en su libro de vida, dice, es decir, que Él
hace sus anotaciones como nosotros anotamos en un diario. Si tú tienes un diario, hace sus anotaciones en una agenda y describe cada paso y cada decisión que vamos a tomar. Es decir, que nada se escapa del control de Dios. Es decir, que Él nos ama tanto que cuida cada paso que demos. Dice el versículo 17, Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Serían más que la arena del mar, y si pudiera contarlos me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. Es una palabra tan maravillosa esta, porque nosotros pensamos muchas veces que nadie está en nuestros momentos difíciles. Pero en estas palabras que dice David, y aún si pudiera contarlos me dormiría, y al pensar todavía estarías conmigo. Y es que el Señor tiene control de todo. Y el Señor nos ama porque Él tiene el control sobre nosotros. Y entonces tú puedes decir, ¿y dónde queda el libre albedrío? Entonces, si Dios tiene el control sobre nosotros, ¿nosotros ya no tenemos potestad de elegir? Y aquí entra algo que es tu responsabilidad. Nosotros tenemos el bien y el mal. Y dice la Biblia, yo te aconsejo que tomes el camino del bien. Y es ahí donde entra nuestro poder de decisión. Dios tiene un plan trazado para cada uno de nosotros porque nos ama, porque nos hizo con pasión, porque escribió nuestra historia con tanta ilusión de vivirla. Pero Él también te da la oportunidad de escoger qué quieres hacer. ¿Quieres la historia que Él escribió o quieres tú poder escribir tu propia historia? Claro que el Señor nunca va a dejarte, pero el proceso va a ser más difícil. Y entonces, si nosotros decidimos tomar el camino del mal, podemos vivir y disfrutar y gozar la vida y vivir un día a la vez y no regirnos por reglas religiosas. Pero ¿qué te asegura? Que al final de tus días habrás disfrutado de todo y habrás alcanzado el potencial que debiste haber alcanzado. Y si tomas el camino fácil de rebelión, de libertinaje, de libertad, de decisión, que te va a asegurar que seas pleno el día en que partas de la tierra. Y si escoges el camino difícil de restricciones, como dicen las personas, el camino donde alguien que ni siquiera sabes que existe te domina y te dirige, puedo asegurarte que si tomas el camino de la vida y de la obediencia, vas a poder sentirte pleno el día que el Señor decida que tus días en la tierra acabaron. ¿Por qué? Porque aquí en el Salmo 139 dice que el Señor nos conoce tan bien que conoce nuestros pensamientos. Es decir, que Él pone sueños en nosotros, que Él sabe que nos van a hacer vivir plenos. Que Él escribe nuestra historia porque Él sabe que la cantidad de hijos que vamos a tener nos va a hacer sumamente felices. Que los sueños que vamos a cumplir, los lugares a donde vamos a ir, nos van a dar plenitud. Y Él se inspira tanto en escribir nuestra historia y recalcarla día a día a nuestros oídos, porque Él se regocija, porque nuestra vida da la gloria a Él. Y dice aquí en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados en mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y aquí está. El Señor nos ama porque nos hizo. El Señor nos ama y mandó a su Hijo Jesús porque se deleita escribiendo nuestra historia y se deleita vernos crecer día a día. Y el Señor
mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que le demos gloria, para que nuestra vida marque una diferencia de plenitud, de felicidad, de gozo, para que entonces más quieran vivir este estilo de vida que estamos viviendo. Así que te invito a que abraces estos tres motivos, que solamente dije 3 motivos, hay muchos más. Estos 3 motivos por los cuales el Señor mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros y por los cuales Él nos demuestra que nos ama. Para que tengas ese atrevimiento de buscar el lugar secreto del Señor. Te espero el próximo domingo y que el Señor te bendiga. No olvides dejarnos tus comentarios, darnos like y suscribirte. Que Dios te bendiga.